Bienvenidos nuevamente. Ahora conoceremos cada una de las partes componentes que están en nuestra hoja de cálculo. Primeramente vamos a conocer lo que son las filas y lo que son las columnas. Esto nos va a ayudar en determinado momento a definir cuadrantes o a definir datos dentro de nuestra hoja de cálculo, ya que para algunas fórmulas será importante conocerlos. Por ejemplo, filas, que son las que se mueven de forma vertical, y columnas, que son las que se mueven de forma horizontal. En este caso, el cuadrante sería 2B, o en su caso sería B2, o B3, o 3B. Esto va a ser muy importante para definir los rangos en nuestras fórmulas. Y también podemos hacer notar que podemos movernos con comandos, como por ejemplo, control, flecha hacia la derecha, movernos hacia el último dato, está de forma vertical, control, flecha hacia abajo, movernos en los datos que están de forma de columna, pero hacia el final. Control, flecha a la izquierda, el primer dato, control, flecha hacia arriba, el primer dato de forma superior, pero de forma vertical. Aquí también tenemos que hacer notar de lo que son los valores constantes. Los valores constantes pueden ser letras, pueden ser números con decimales, pueden ser formatos de porcentaje, números negativos, números positivos. Así también puede haber valores constantes haciendo uso de fórmulas, por ejemplo, sumas. Lo vamos viendo aquí en la barra de tareas o de fórmulas. Restas, que no es restar una fila con otra, que tienen valores constantes. Divisiones, o multiplicación. Las diferentes formas de mostrar una fecha o formatos de hora. Ok. Veremos también algunas de las funciones que serán de utilidad en los trabajos de todos los días. Por ejemplo, filtros. En este caso tenemos dos formas de mostrar filtros. Podemos poner filtros de una forma general, es decir, nos vamos al acceso rápido de filtro, le damos un clic y este filtro lo que hará será tomar todos los datos que están en la hoja y que de manera vertical no tienen ningún espacio. Si en este caso hubiese algún espacio de forma vertical que está dividiendo nuestros datos, el filtro solamente tomará los datos que están hasta el espacio vertical, de tal forma que lo que esté por debajo no lo tomará en cuenta. Si nosotros queremos que tome todos los datos, incluyendo las filas vacías, tendremos que darle clic aquí e indicar nuevamente el filtro. Es importante resaltar que cuando nosotros tenemos las hojas compartidas, todas las acciones que estemos generando dentro de nuestra hoja de cálculo, las estará viendo de forma online la gente que esté trabajando con nosotros. Es por eso que en este caso tenemos que crear una vista de filtro. ¿Qué es una vista de filtro? Una vista de filtro es un filtro que manejará por separado cada uno de los asistentes o cada uno de los integrantes del grupo que esté trabajando con la hoja. Es decir, nosotros podemos ponerle un nombre al filtro para que cada una de las acciones que nosotros estemos llevando a cabo en nuestra hoja de cálculo no se vean reflejadas con el otro integrante, ya que si los dos están trabajando al mismo tiempo, con un filtro normal,
estaríamos moviéndole los datos al otro integrante. En este caso, con la vista de filtro, cada uno de ellos puede trabajar de manera independiente sus vistas. Y además, todo aquello que vaya modificando se irá actualizando una vez que el filtro se libere. Cabe mencionar que podemos tener n cantidad de filtros dependiendo los integrantes y dependiendo también la información que estemos analizando, de tal forma que podamos comunicar a los integrantes que están con nosotros en esta hoja y que pueda utilizar ciertos filtros para poder obtener cierta información. La forma de salir de este filtro no es más que darle clic en la parte superior derecha, donde está el tache. Y así también podemos liberar el filtro. Ok, vamos a definir lo que es una función. Una función es una fórmula predefinida por la hoja de cálculo que opera sobre uno o más valores o argumentos en un orden determinado o una estructura. El resultado se mostrará en la celda donde se introdujo la fórmula. Se cuenta con una gran variedad de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realicen. Por ejemplo, podemos tener algunas fórmulas donde podamos nosotros evaluar ciertas funciones. Es decir, en este caso estamos haciendo una fórmula donde decimos si el valor que está contenido en la celda 8B o B8 es igual a que me ponga un OK. De lo contrario, que ponga un no. En este caso, la celda es A. Si la celda no fuese A y fuese cualquier otro tipo de letra, me va a decir que no, porque no cumple con el argumento de la fórmula. Nuevamente, podemos copiar la fórmula a la siguiente celda y decir que si el valor es igual a A, que ponga OK, de lo contrario, que ponga no. Y así podemos evaluar celda tras celda. También podemos utilizar valores. Es decir, si el dato de la celda es diferente a o es igual a, en este caso, que nos ponga verdadero. Si es diferente, que nos ponga falso. Igual lo podemos probar. Si ponemos una letra que no es la A, nos va a dar el valor de falso. Así también podemos utilizar otro tipo de funciones donde nos den los valores que nosotros necesitamos obtener. En este caso, por ejemplo, de la siguiente lista de números podemos obtener el valor máximo, el promedio de los datos o el valor mínimo. El máximo 1, 2, 3 es 3, el promedio de los datos de 10, 20, 30 es 20 y el valor mínimo es el 10. Tenemos bastantes funciones que podemos nosotros utilizar dependiendo la información que estemos analizando. Las funciones como tal las podemos encontrar en el apartado de función, donde nos muestra todas las fórmulas o donde podemos ir de una por una buscando o registrando la fórmula que vamos a utilizar dependiendo la actividad que vamos a realizar dentro de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, teniendo una serie de datos, queremos hacer o llevar a cabo una búsqueda. ¿Cómo es que se genera esta búsqueda? La función como tal se llama buscar B. El valor buscar B va y busca en una hoja donde están los datos el valor exacto que queremos obtener. En este caso, buscaremos el valor de producción o el valor de venta de el siguiente artículo.
Es importante empezar a conocer las funciones de tal forma que en un buscar B tenemos que partir de una tabla pivote o de una base de datos donde el primer dato que esté a la izquierda sea el valor o el dato que estamos nosotros buscando. Es decir, en este caso es P0872 del componente que se llama Bacton crema, que si vamos a la hoja que se llama filtros, nos daremos cuenta que es el primer dato que debe estar alineado o que debe ser el primero en presentarse en la base de datos, ya que si este no está de esa manera, la fórmula mostrará un error. Entonces, iremos a buscar el dato de P0872 en la hoja filtros dentro del rango de columnas de la A a la E y nos traerá el valor que está en la columna número 5. Así también es importante identificar los valores de columnas. Para una fórmula de buscar B, las columnas se cuentan de izquierda a derecha, es decir, materiales 1, nombre del material es 2, granel 3, familia 4 y la primera venta del año 2015 es el 5. Así es como debemos nosotros empezar a numerar las columnas para que la función de buscar funcione. Entonces, regresando. Buscar B. Buscaremos el valor P0872 en la tabla de datos que se llama filtros en el rango de las columnas de la A a la E y traerá el valor 5 de una forma exacta. El valor 0 nos muestra que el valor tiene que ser exacto o verdadero. En este caso, cuando hacemos la búsqueda, el valor que nos trae P0872 en la columna número 5 es 3356. Entonces, cuando vamos nosotros aquí y vemos el valor de la columna 5, el valor es 3356. Es importante también empezar a conocer cómo es que nosotros tenemos que fijar las columnas. Es decir, cuando nosotros queremos fijar columnas, de tal forma que cuando copiemos las fórmulas no se muevan nuestros rangos, tenemos que utilizar los signos o los números, el signo de pesos. De tal forma que en este momento estoy fijando estoy fijando filas. Cuando cambio de ubicación los signos de pesos, estoy fijando columnas. De tal forma que cuando copie yo mi fórmula no se muevan mis rangos. Es muy importante que tomen en cuenta eso, ya que si no utilizamos de una forma correcta esos caracteres como es el signo de pesos, la fórmula se moverá y no obtendrán los valores que ustedes esperan recibir. Otra de las fórmulas que normalmente estaremos usando día a día será el sumar sí. Ese sumar sí lo que representa es, otra vez, un valor que obtendremos de un cierto intervalo. El intervalo es dónde es donde comprobamos el argumento. Es decir, hace rato que hicimos la búsqueda de P082 como función de búsqueda, este era el dato que estábamos buscando. En la función de sumar sí, ese es el dato dentro de la base de datos que iremos a comprobar. Es decir, este filtro, este intervalo está dentro de la hoja de la base de datos. Aquí comprobaremos nosotros nuestro argumento. El argumento como tal es el P0872, que es donde vamos a tomar la información de tal forma que si este P0872 en la hoja de base de datos se repite varias veces, lo único que va a hacer es sumar la n cantidad de veces cada vez que lo encuentre. Y después
el intervalo de suma. Ya la encontraste, ya viste que está ahí, ¿qué columnas son las que voy a sumar de tal forma que me traiga ese valor? En este caso, como en la hoja de la base de datos que se llama filtro, solamente aparece una vez el P0872, traerá como resultado el valor de la fórmula que hicimos anteriormente como buscar B. Ahora, otra de las funciones que normalmente estaremos utilizando es la de contar sí. En este caso vamos y buscamos en un intervalo un cierto criterio. Nosotros queremos saber cuántas veces está o aparece en la hoja de cálculo el material P0872. Nuevamente, nuestra base de datos se llama filtro y la función, el resultado de la fórmula o resultado de la función nos dice que P0872 en la columna E solamente aparece una vez. Otra de las funciones que estaremos trabajando de forma continua será el extraer. Extraer no es más que ir a una celda y obtener ciertos valores. En este caso, nosotros en Laboratorio RUSEC trabajamos con materiales a granel. Lo identificamos dentro de la fórmula porque son los 4 dígitos contando de derecha a izquierda. Sería, por ejemplo, el 2, el 7, el 8 y el 0. Con esta nosotros nos ayuda ya que hay algunos artículos que se venden a diferentes clientes y están identificados por el primer carácter. Por ejemplo, sabemos que la P es privado, que la M es gobierno, que la D es Chedraui, que la A es Farmacias del Ahorro, que la F es Fragua, que es Farmacias Guadalajara. Entonces podemos nosotros agrupar también por granel. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Extrayendo los últimos 4 dígitos. Entonces utilizamos la función extraer, señalamos la celda donde vamos a extraer esos valores, contamos los caracteres a partir del cual tomaremos la información. Por ejemplo, P0872 tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Tomaremos la información a partir del segundo, que es lo que nosotros necesitamos o es lo que compone el granel. Entonces la fórmula será el dato que vamos a analizar a partir del carácter número 2 y vamos a extraer los últimos 4 dígitos. En este caso, el P0872 se descompone en 0872. Así también tenemos otra función, que es la función derecha. Con esto nos posicionamos en el último carácter, que es el 2, y le decimos que a partir de ahí tome los 4 dígitos siguientes. Entonces, derecha, 4. Y nos trae la misma información que trae el comando extraer. O la función izquierda. La función izquierda es igual. Vamos y tomamos el carácter que queremos definir o que queremos obtener y tomamos el número de caracteres que queremos extraer de la celda. En este caso es P0872 y estamos extrayendo solamente la P, que es un solo valor. Así también podemos unir ciertas celdas con el comando de concatenar. Para esto utilizaremos algunas opciones. El concatenar se puede hacer de una forma rápida utilizando el signito este de gato y no es más que tomar una celda, gato, la siguiente celda y obtenemos la información, la cual en algún momento hicimos la separación o extrajimos algunos datos. Como función, concatenar, concat, celda 1, celda 2, separados por una coma y me da también el mismo valor. O podemos concatenar n cantidad de valores. Por ejemplo, lo que está en la columna I5, lo que está en la columna H5 y lo que está en la columna C5.
que en este caso estamos poniendo o definiendo el artículo y la cantidad facturada. Es importante empezar nosotros a entender cómo es que funcionan dentro de nuestra hoja de cálculo las fórmulas, ya que de nada sirve que nosotros empecemos a utilizar fórmulas sin funciones si no tenemos bien claro qué es lo que queremos obtener. Es decir, debemos de tener una mente estructurada o una forma estructurada de presentar los datos. En este caso, tenemos que definir, antes de crear N cantidad de hojas en un libro, qué es lo que queremos presentar como resultado. Nuevamente, debemos de tener una mente estructurada de tal forma de que si mi jefe me está pidiendo un reporte donde presente yo producción, donde presente resultados financieros, donde presente volúmenes de venta, tengo que pensar primeramente qué es la información que necesito, de dónde la voy a obtener, cómo la voy a ordenar y después de ordenarla, cómo la voy a presentar. Las diferentes formas de presentar hojas o resultados puede ser por medio de una tabla dinámica, por medio de un gráfico, que en este caso para reportes gerenciales sería lo mejor, o simplemente para analizar datos de una forma rápida y fácil para tomar decisiones. Cabe mencionar que debemos trabajar todos nuestros datos en SAP. Las hojas de cálculo como tal solamente son herramientas que podemos utilizar nosotros para simular o para obtener datos de una forma rápida y eficiente. Las hojas de cálculo no son herramientas de trabajo diario. Para eso tenemos el sistema, lo cual tenemos que explotarlo al máximo. Cabe mencionar que en algunos de los casos de esos reportes que nosotros estemos haciendo cotidianamente, podemos obtener ayuda del área de sistemas una vez que esté definido el reporte, una vez que sepamos qué columnas, qué filas, qué datos, de qué tablas, qué información necesitamos, de tal forma que el área de sistema nos pueda ayudar a nosotros a desarrollar esos reportes, correrlos una sola vez o correrlos varias veces en el día y obtener la información para que nosotros podamos aprovechar el tiempo de una forma eficiente. Las hojas de cálculo nuevamente son herramientas de trabajo para poder analizar y tomar decisiones. Así también nosotros podemos generar o construir gráficos. Estos gráficos pueden utilizar otras funciones, como son la validación de datos. En este caso, la validación de datos no es más que una serie de datos que están previamente establecidos en una hoja de cálculo donde está nuestra base de datos, de tal forma que solamente podamos extraer o escribir esos datos, es decir, cualquier otra información que nosotros eh, indiquemos en esa celda que no esté dentro de ese rango de datos no será tomada en cuenta. Por ejemplo, nosotros ya definimos ciertos datos que vienen de nuestra hoja de filtro. Es decir, todos estos datos que están aquí que se presentan no es más que la lista de artículos que viene en la columna A. De tal forma que si yo vengo aquí, indico algo que no está, no lo va a encontrar. Sin embargo, si yo busco cualquiera de los datos que previamente están establecidos en nuestra validación de datos, al hacer fórmulas de búsqueda, por ejemplo, como ya lo vimos anteriormente, nos dará un dato correcto. Por ejemplo, el P8300 es el Bitrax 15. El P8700 es Argemol y
Utilizando de una forma correcta las funciones que ya vimos con anterioridad, que es el sumar sí, podemos obtener las ventas del 2016, 2017 y 2018 que vienen en nuestra base de datos. Con esto nosotros podemos crear gráficos dinámicos. Es decir, como nuestras fórmulas están definidas con base a un campo o un campo pivote que podemos llamarle así, las búsquedas se basen en las bases de datos que tenemos nosotros en nuestras hojas, en nuestro libro, y con esto obtenemos los datos necesarios para poder graficar. ¿Cómo es que se crea una gráfica? La gráfica también se crea por medio de rangos. Primeramente, tenemos que crear nuestra tabla de datos. Una vez que está la tabla de datos, nosotros desde aquí podemos indicar el rango de datos que queremos graficar e insertamos el gráfico. El gráfico se presenta de diferentes formas. Podemos darle nosotros formato. De tal forma que podemos hacer un gráfico de columnas, un gráfico combinado, y en el gráfico combinado nosotros podemos definir cómo es que queremos presentarlo. Si queremos que sean áreas, si queremos que sean columnas, si queremos que sean líneas. Pero esto es por cada uno de los datos que se están presentando en nuestra tabla de datos. Con esto nosotros podemos definir cómo es que queremos presentar la información a nuestros jefes, de tal forma que podamos resaltar aquellos puntos que realmente nosotros queremos hacer notar dentro de nuestras presentaciones, como por ejemplo sobre ventas, bajas ventas, devoluciones de cliente. Regresamos otra vez a los estilos de gráfico. Pueden ser áreas, columnas combinadas o apiladas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, todo esto depende de qué es lo que queremos presentar y qué es lo que nosotros queremos ver. Pues un gráfico dinámico lo podemos hacer utilizando una validación de datos, una búsqueda y traer o sumar todos aquellos datos que corresponden a ciertos valores en ciertas columnas. Como comentábamos hace un rato, es importante revisar cómo es que utilizaremos el signo de pesos para poder nosotros copiar fórmulas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como ven, la A tiene el signo de pesos hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no se va a mover de ahí. Cada vez que nosotros lo copiemos hacia la derecha, seguirá tomando siempre el mismo valor. Si no tuviese el signo de pesos, cuando nosotros lo copiamos a la derecha, el valor se va a mover. ¿Hacia dónde se movió? Ahora se movió hacia B2. Lo cual es incorrecto. Lo que estamos buscando es el código del producto para que nos traiga el valor de la venta. Así también definimos que el rango de búsqueda va a ser la columna A. Si nosotros no utilizamos los signos de pesos, cuando hacemos la búsqueda o la suma y lo movemos hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, de la misma manera se está moviendo de la A a la B. Pues en este caso pues no va a encontrar los datos porque se está moviendo el campo pivote. Entonces con eso nosotros podemos ver que podemos hacer gráficos dinámicos para presentar información de una forma rápida y tomar decisiones.
De la misma manera, podemos insertar gráficos o insertar dibujos. Por ejemplo, vamos a insertar un dibujo. Aquí podemos nosotros definir y hacer dibujos o definir algunos diagramas de flujo e insertarlos en nuestras hojas de cálculo. Ok, en este caso, por ejemplo, hicimos un gráfico de acuerdo a la necesidad de uno de nuestros clientes. ¿Clientes quién? Cualquiera de lo que trabajamos en RUSEC, que necesitamos presentar información hacia otro departamento. Acuérdense que siempre son relación cliente-proveedor. En este caso, necesitamos definir límite superior, límite inferior con ciertos valores. ¿Cómo presentarlos? Podemos presentarlo como veíamos en gráficos combinados, ya tener un límite superior, un límite inferior, y cómo todos esos datos se van moviendo dentro de esos límites. De tal forma que la presentación en el gráfico se pueda ver qué tanto los datos están desviados de los límites que nosotros tenemos para poder funcionar. Ok. Algo también que podemos nosotros revisar y poder presentar en nuestras hojas de cálculo son los formatos condicionales. Es decir, por ejemplo, esta hoja, nosotros nos podemos dar cuenta que cada vez que cambia el granel, cambia el formato. ¿Por qué? Porque nosotros definimos dentro de la hoja que cada vez que cambie el formato, en el formato condicional, cambie cómo es que se deben presentar los datos. Y eso viene dentro de la definición. En el formato condicional, podemos hacerlo desde una forma simple, como el celdas no vacías, que el texto contiene cierta información, no contiene, comienza, no comienza, o tiene algunas fechas. Así también podemos definir escalas de colores de acuerdo a un valor máximo, a un valor mínimo, a un valor medio. ¿Okay? Algo que también es muy importante conocer dentro de cómo es que funciona estas hojas de cálculo es cuando hacemos sumas. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí insertamos una fila. Vamos a quitarle el formato. Podemos hacerlo de dos formas diferentes. Vamos a colocar un filtro. Primero, vamos a también a cambiar el formato que estaba en blanco. Ya lo dejamos normal. Y un subtotal. En este caso, si ponemos la fórmula suma, la función suma, y señalamos todos nuestros datos,
nos da 2.661.000. Y lo hacemos con la función subtotal. Nos da el mismo valor. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros hacemos un filtro utilizando el granel, vamos a... Bueno, por ejemplo, vemos que la suma no cambia porque la suma es fija, fija rangos. Sin embargo, el subtotal está fijando solamente las filas que están filtradas. Es decir, nos está sacando solamente la suma de los valores filtrados. Entonces es muy importante también que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre una suma y un subtotal. ¿Cómo es que utilizamos el subtotal? Aquí el subtotal tiene algunas opciones. Por ejemplo, señalamos primeramente que se trata de una suma, señalamos un intervalo y nos da la información. Pues como nos dimos cuenta en este caso y solamente para este ejemplo utilizamos las opciones de fórmulas, filtros, formatos condicionales. Está la función extraer que viene y obtiene el granel. Y, como habíamos visto, formatos condicionales. Y en los formatos condicionales no es más que definir cada vez que cambie un formato o cada vez que cambie un granel, cómo es que queremos que nos separe por colores. Con esto terminamos el uso de las funciones que normalmente estaremos trabajando diariamente en nuestras labores. Gracias.